Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, hoy estamos aquí para autorizar, a partir de esta ley, al Poder Ejecutivo a refinanciar esta deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri en la gestión anterior. Y en realidad, cuando son 45.000 millones de dólares, es el crédito más grande que dio en su historia el Fondo Monetario Internacional, pero además de esa característica del tamaño, tiene un tema inobjetable que son los vencimientos previstos para ese pago. Resulta ser que entre este año y el año que viene tenemos que pagar prácticamente todo el crédito, 19.000, 20.000 millones de dólares. La verdad es que cuando uno sabe que la Argentina el año pasado creo que estuvo exportando 75.000 millones de dólares en total, dice, ¿cómo puede ser que a alguien se le haya ocurrido que se podía usar 20.000 millones de dólares con esa exportación para poder pagar esto? Es solamente el 12% del total de la deuda externa de la Argentina. Solamente el 12% es este monto increíble de los 45.000 millones de dólares. No es solamente el tamaño, los vencimientos, es también el acreedor. El Fondo Monetario tiene entre sus misiones sostener a los países para intentar evitar que entren en cesación de pago. Esa es una de sus funciones. Ahora, cuando uno va a entrar en cesación de pago con el mismo Fondo Monetario Internacional, entonces la situación es de extrema gravedad, porque no va a haber cómo poder o nadie que nos dé una mano para salir de esta situación. Por eso cuando uno toma semejante deuda en el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que quizá la tasa sea un poco menor, tiene que entender que está jugando la última carta posible porque no hay vuelta desde esa. Y esa es la situación en la que estamos. Y esa es la situación a la que nos llevó el gobierno de Mauricio Macri y que hoy nosotros estamos aquí. ¿Es culpable el gobierno de Mauricio Macri de que la Argentina se endeude? No. El déficit es definitivamente estructural. Nosotros tenemos un problema de larga data, por supuesto que no, pero de esta deuda, de estos 45.000 millones de dólares tomados con vencimientos imposibles de pagar, con el último acreedor posible, sí hay una clara responsabilidad. Por eso yo festejo que hoy Juntos por el Cambio nos acompañe. Festejo la enorme responsabilidad que la oposición hoy hace en este recinto. Así como critiqué que no nos hayan dado presupuesto, así como critiqué que no hayan estado acá para discutir bienes personales. Pero de todas maneras me parece bueno y me parece que puede ser el comienzo de un consenso que quizá nos permita en un Congreso absolutamente dividido en partes iguales, que podamos trabajar en políticas en donde estemos juntos y que podamos resolver el verdadero problema, que es la causa por la cual la Argentina se endeuda y que no es solamente el déficit, que sí lo es, sino también lo que se llama restricción externa, porque otro de los problemas es que la deuda es en dólares. Y claro que la Argentina, que no produce la cantidad de dólares que necesita por año, cuando se endeuda en esta cantidad de dólares y pone en riesgo el default con este organismo internacional que nos cortaría el crédito de todos los dólares de los otros organismos internacionales, nos pone en riesgo de no tener dólares para poder hacer las cosas que la Argentina tiene que hacer, entre ellas importar para poder exportar, que es parte de la solución de esto, ¿no? Así que me parece muy auspicioso que hoy estemos acá, más allá de los altisonantes discursos de un lado y de otro, me parece que se abre una oportunidad y que me parece que no tenemos que dejarla pasar. Tampoco me parece menor que estemos discutiendo acá en el Congreso por una ley de nuestro gobierno, de Alberto Fernández, que mandó al Congreso, que votamos casi todos y que hoy nos permite estar acá discutiendo esto de cara a la sociedad. Lo que sí también me parece fundamental es entender que además de estas características es muy importante para qué se usó esta deuda. Y claramente ahí hay claras irregularidades. Gran parte de esta deuda se usó para pagar deuda en pesos, que después se transformó en dólares
y que después fugó porque las normas en ese momento permitían esta situación de fuga. Esa situación, que hoy no podría ocurrir, es la que nos llevó a este enorme endeudamiento en dólares y con esta enorme tensión para que no entraran en default. Fíjense lo que pasaría, he traído dos ejemplos de lo que podría pasar, por ejemplo, en salud, si nosotros entramos en default. Todas las vacunas que usamos para COVID de cualquiera de los laboratorios son todas importadas, todas. La Sputnik también. Hoy está muy criticada porque saben que los rusos no van a poder reconocerlas en la OMS, pero también hay que reconocer que gracias a esa vacuna muchísimos argentinos no enfermaron ni murieron de COVID. Todas esas vacunas cuestan 500 millones de dólares. Esos millones de dólares nosotros los obtenemos en parte a partir del Banco Interamericano de Desarrollo con un crédito de 350 millones se caería. Las vacunas de calendario cuestan otros 200 millones de dólares, también son todas importadas. Hay solamente 3 vacunas que se formulan en Argentina, gripe, VPH y neumococo. Y esas 3 las podemos comprar en pesos. Los insumos hay que comprarlos en el exterior y son en dólares. Y fíjense, porque me parece importante, porque hablo desde la provincia de Tucumán, ¿cuántas obras de infraestructura hoy tenemos en la provincia de Tucumán? Le voy a pedir permiso para leer a la presidenta. Que todas estas obras que voy a decir tienen financiamiento internacional, están en obra, están licitadas, muchas ya han empezado la obra y se caerían. Por ejemplo, la planta de tratamiento de líquidos cloacales en la ciudad de Concepción, 20 millones de dólares. La red cloacal de la ciudad de Alderete y Van del Río Salí, 35 millones de dólares del BID. La planta de tratamiento de la localidad de San Andrés, 15 millones de dólares. La planta de tratamiento de la localidad de Famayá, acá me acompaña la capital de la empanada, con contrato firmado, se inicia la obra, financiada también, 11 millones de dólares. La obra de la avenida Leme en la ciudad de Tafí Viejo, 3 millones de dólares. Canal Bellavista, 7 millones de dólares. Obra de desagüe en Aguilares, 4 millones de dólares. Obra de desagüe, pavimentación y iluminación en la ciudad de Lules, 3 millones de dólares. Obra de pavimentación, remodelación en el centro de Famayá, 5 millones de dólares, ampliación de la obra del Canal San Luis en Yerbabuena, Tucumán, financiada por el BIRF, 4 millones de dólares, el primer tramo de la autopista Tucumán-Las Termas del Río Hondo, 25 millones, todas estas obras, que también lo quiero decir, no tuvimos de estas ninguna durante el gobierno anterior, nacional anterior, ni una obra con financiamiento internacional o nacional llegó a Tucumán durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Todas estas obras se caerían con el default. Por eso hoy vengo a anticipar que desde Tucumán, y para preservar, como también lo dijo la Cámara de Constructores, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria, y todos en la Argentina, sabemos que el default es una situación que hoy nos pondría en una situación absolutamente imposible de tolerar. Por eso, desde esta bancada, adelanto mi voto positivo. Gracias, señora presidenta.